Bienvenidos a Círculo de Sombras. Hoy nos adentramos en el caso Bretón. 8 de octubre de 2011. Una fecha grabada en la memoria colectiva de España. Dos niños inocentes, Ruth y José, desaparecieron sin dejar rastro. Su desaparición conmocionó al país. Los susurros se convirtieron en gritos, exigiendo respuestas. La pregunta en boca de todos: ¿dónde estaban los niños? El caso de Ruth y José, ligado para siempre a su padre, José Bretón, se convirtió en una obsesión. Los días se convirtieron en semanas, luego en meses, con una agonizante incertidumbre. El caso Bretón no era un caso más de personas desaparecidas. Fue un descenso al abismo de la crueldad humana. Esta tragedia expuso la fragilidad de la vida y el monstruoso potencial que puede esconderse bajo la superficie. Esta es la historia de un crimen que sacudió a España hasta la médula. José Bretón, un nombre sinónimo de maldad en los anales del crimen español. Nacido en El Carpio, Córdoba, Bretón llevó una vida normal. Era un ex soldado, camionero, un hombre aparentemente común. Bretón conoció a Ruth Ortiz, la madre de sus hijos, en Huelva. Construyeron una vida juntos, una familia aparentemente normal. Pero bajo la superficie, las grietas comenzaron a aparecer. Quienes conocían a Bretón lo describían como posesivo y controlador. La ruptura de su matrimonio, sumada a su volátil personalidad, preparó el escenario para una tragedia que marcaría para siempre la conciencia española. La relación entre José y Ruth distaba mucho de ser un cuento de hadas. A puerta cerrada se gestaba una tormenta. Sus diferencias se volvieron insuperables, sus discusiones más frecuentes y amargas. José, incapaz de lidiar con sus emociones, se volvió cada vez más posesivo con Ruth. Controlaba cada uno de sus movimientos, sospechaba de cada una de sus palabras. Los celos lo consumían, transformándolo en la sombra del hombre que una vez fue. Ruth, desesperada por escapar de las asfixiantes garras de su marido, tomó la desgarradora decisión de dejarlo. Esta separación, sin embargo, encendió una peligrosa obsesión en José. Juró recuperarla, sin ser consciente del oscuro camino al que le llevaría su obsesión. A pesar de la confusión, José apreciaba su papel de padre. Ruth y José, sus dos hijos, eran la niña de sus ojos. Los adoraba, los colmaba de afecto. Pero bajo esta fachada de amor paternal, una semilla siniestra comenzó a crecer. José veía a sus hijos como peones en su retorcido juego de reconciliación. Creía que manteniéndolos cerca, podría manipular a Ruth para que volviera con él. El amor por sus hijos se convirtió en un arma peligrosa, un medio para un fin. Empezó a hacer amenazas, insinuando lo impensable. El miedo se apoderó del corazón de Ruth. Sabía que tenía que proteger a sus hijos de la creciente oscuridad de su padre. El 8 de octubre de 2011, José se ofreció a llevar a Ruth y José a un parque en Córdoba. Era una petición aparentemente normal, un padre que quería pasar tiempo con sus hijos. Ruth, aunque dudosa, accedió a regañadientes. Pasaron las horas y la oscuridad descendió sobre Córdoba. Ruth esperaba ansiosa su regreso, sus llamadas telefónicas quedaban sin respuesta. Cuando José finalmente apareció, estaba solo. Afirmó que había perdido de vista a los niños en el parque, que simplemente se habían esfumado. Su historia estaba plagada de incoherencias, su comportamiento sospechosamente tranquilo. La policía, Ruth y pronto todo el país comenzaron a sospechar que José sabía más de lo que contaba. El parque estaba lleno de la risa de los niños, el sol calentaba sus rostros. Ruth observaba cómo José empujaba a sus hijos en los columpios, con un nudo de ansiedad en el pecho. Era una imagen de normalidad, pero algo no iba bien. José había insistido en llevarse a los niños solos ese día. Su sonrisa forzada, sus ojos con un brillo ilegible. Ruth, dividida entre el miedo y el deseo de creer en los últimos vestigios de su pasado común, había cedido. Vio cómo José se alejaba con sus hijos hacia una zona apartada del parque. Les había prometido comprarles helados, un capricho para celebrar el día. Ruth, con la mirada fija en sus figuras que se alejaban,
sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Cuando José apareció por fin, con la ropa desaliñada y el rostro marcado por una extraña mezcla de preocupación e indiferencia, la sangre de Ruth se heló. «Los he perdido», murmuró, con voz apagada, carente de emoción. El mundo de Ruth se vino abajo. Gritó, con la voz ronca de terror, exigiendo saber dónde estaban sus bebés. Pero José se mostró evasivo. Su historia cambiaba con cada nueva narración. Aseguró que les había quitado la vista de encima por un momento, que simplemente se habían esfumado. La policía, alertada de la desaparición de los niños, llegó al parque con el rostro sombrío. Escucharon el relato incoherente de José, cuyas sospechas aumentaban con cada incoherencia. Su comportamiento, muy alejado del de un padre angustiado, hizo saltar las alarmas. Al caer la noche, mientras la oscuridad se cernía sobre el parque, comenzó una búsqueda frenética. La desaparición de Ruth y José conmocionó a España. El país contuvo la respiración, rezando por su regreso sanos y salvos. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la esperanza comenzó a menguar. La policía, intuyendo algo siniestro, centró su atención en José. Cada una de sus palabras, cada uno de sus movimientos, fueron escudriñados. Su historia, plagada de lagunas y contradicciones, se derrumbó bajo el peso de las pruebas. Afirmaba haber perdido de vista a los niños en un parque abarrotado, pero no había testigos, ni avistamientos, ni rastro de ellos. La investigación dio un giro sombrío cuando la policía descubrió restos calcinados en una hoguera en la propiedad de José. Las pruebas de ADN confirmaron lo peor: los restos pertenecían a Ruth y José. España se tambaleó horrorizada. El juicio de José Bretón fue un espectáculo mediático, retransmitido en directo a todo el país. Los ojos de España estaban pegados a las pantallas, viendo cómo la justicia se preparaba para seguir su curso. La sala del juzgado estaba abarrotada, el aire cargado de tensión, expectación y un palpable sentimiento de dolor. La fiscalía presentó un caso contundente, exponiendo meticulosamente las pruebas contra Bretón. Dibujaron la imagen de un hombre consumido por los celos y la ira, un hombre que había planeado y ejecutado el asesinato de sus propios hijos de la forma más espantosa imaginable. Los testigos subieron al estrado, con la voz temblorosa al relatar sus interacciones con Bretón en los días previos a los asesinatos. Bretón, durante todo el juicio, mantuvo su inocencia. Su comportamiento frío e impasible no convenció al jurado, que vio a través de su farsa. Tras semanas de extenuantes testimonios, el jurado llegó a un veredicto: culpable. Un murmullo colectivo recorrió la sala al leerse el veredicto. Se había hecho justicia, pero era una victoria agridulce. Nada podía devolver a Ruth y José. Bretón fue condenado a 40 años de prisión, la pena máxima permitida por la ley española. El juez condenó las acciones de Bretón como abominables e imperdonables, una mancha en el tejido mismo de la humanidad. El país respiró aliviado, pero las cicatrices del caso Bretón eran profundas. El juicio podía haber terminado, pero el dolor, la rabia y las preguntas sin respuesta persistían. La desaparición de Ruth y José había cautivado a España, pero el descubrimiento de su destino destrozó la inocencia del país. Desde las bulliciosas ciudades hasta los tranquilos pueblos, un murmullo colectivo de horror recorrió las calles. La gente lloraba abiertamente. Desconocidos se abrazaban en un dolor compartido. Velas iluminaban la noche, llamas parpadeantes que reflejaban el dolor y la incredulidad grabados en cada rostro. Miles de personas se congregaron, unidas por el dolor, exigiendo justicia para Ruth y José. Sus fotos, dos hermosos niños congelados en el tiempo, estaban por todas partes, un recordatorio constante de la pérdida inimaginable. El caso tocó la fibra sensible de la psique española. Fue un duro recordatorio de la vulnerabilidad de la inocencia, la fragilidad de la vida y el potencial monstruoso que puede esconderse bajo la superficie de las vidas más comunes. El caso Bretón se convirtió en un frenesí mediático, un espectáculo macabro que se desarrolló en las pantallas de televisión
y en los titulares de los periódicos de todo el país, sin descanso. Cada detalle, por espantoso que fuera, era analizado y diseccionado hasta la saciedad, sin tregua. La sed de información del público, alimentada por un potente cóctel de horror y fascinación, parecía insaciable. Las cámaras acamparon a las puertas del juzgado, captando cada llegada, cada salida, cada atisbo de emoción en los rostros de los implicados, sin perder detalle. Los periodistas se empujaban por conseguir la mejor posición, con los micrófonos por delante, hambrientos de cualquier información, de cualquier declaración que pudiera alimentar a la bestia insaciable que era el ciclo informativo de 24 horas. El propio juicio se convirtió en un circo mediático. Cada giro, cada prueba, cada lágrima derramada se retransmitía en directo a los salones de toda España. La implacable cobertura mediática, al tiempo que alimentaba el insaciable apetito de información del público, también planteó interrogantes sobre el papel de los medios de comunicación en casos tan mediáticos y su impacto en la justicia. El caso Bretón dejó una huella imborrable en la psique española, una marca que aún se siente en el aire. Fue un escalofriante recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, haciendo añicos la ilusión de seguridad que muchos albergaban en sus corazones. La imagen de dos niños inocentes, cuyas vidas fueron brutalmente segadas, quedó grabada a fuego en la memoria colectiva del país. Un dolor compartido por todos. Años después del juicio, el caso seguía rondando las conversaciones, susurrado como un oscuro secreto transmitido de generación en generación, un eco persistente de tragedia. Los padres abrazaban con más fuerza a sus hijos, con el corazón encogido al saber la oscuridad que podía esconderse bajo la superficie de vidas aparentemente normales, siempre vigilantes. El caso puso de manifiesto las vulnerabilidades de una sociedad que se enorgullecía de sus valores familiares y de la santidad de la infancia, revelando una fragilidad inesperada. El caso Bretón dejó una herida abierta en el alma de un país, una herida que tal vez nunca cicatrice del todo, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Aunque el caso Bretón dejó una cicatriz indudable en la psique española, también sirvió como catalizador del cambio, un cambio que resonó en todos los rincones del país. El país, unido en su dolor e indignación, exigió una mayor protección para los niños y leyes más estrictas para castigar a quienes les hicieran daño, asegurando que la justicia prevaleciera. El caso suscitó un debate nacional sobre la violencia doméstica, la alienación parental y la necesidad de una intervención temprana en los casos de relaciones muy conflictivas antes de que sea demasiado tarde. Los legisladores, impulsados por la presión popular, introdujeron reformas destinadas a reforzar la red de seguridad para las familias vulnerables y a exigir responsabilidades a los maltratadores por sus actos, asegurando que no quedaran impunes. El legado de Ruth y José, unido para siempre a la tragedia de su muerte, pervivió en el trabajo incansable de las organizaciones dedicadas a prevenir tragedias similares. Sus nombres se convirtieron en gritos de guerra, su recuerdo en un faro de esperanza para un futuro en el que los niños estén a salvo de cualquier daño. El caso Bretón, aunque es una historia de pérdida inimaginable, sirvió en última instancia como catalizador de un cambio positivo, un cambio que España necesitaba urgentemente. Obligó a España a enfrentarse a verdades incómodas, a reexaminar sus valores y a luchar por un futuro en el que los inocentes estén protegidos y los culpables sean llevados ante la justicia, sin excepción. No olvides suscribirte. Hasta la próxima. Únete al círculo.